Losas macizas de hormigón armado en una dirección aplicando el método del ACI 318 y el método de distribución de momentos o método de Cross. Las losas macizas de hormigón armado en una dirección son el resultado de la fundición sin nervios o aligeramiento de un sistema para entrepisos. El comportamiento estructural se manifiesta cómo se deforma ante la acción de las cargas. Tienen una deflexión en la dirección corta de forma cilíndrica, mientras que en la dirección larga presentan mínimas deformaciones. En la figura se puede observar que hay una dirección que es más corta, donde dice luz corta, y una dirección que es más larga, la luz larga. La manera como se deforma es de manera cilíndrica en el sentido de la dirección corta y es en ese sentido donde se presentan los momentos. El momento flector actúa, por lo tanto, en el sentido de tales deformaciones y es el mismo para todas las franjas paralelas. Una losa en una dirección, para efectos de cálculo y diseño, puede considerarse como un conjunto de vigas rectangulares una junto a otra, donde la altura es h con un ancho unitario igual a b. La luz es la distancia libre entre los apoyos. Para que una losa sea en una dirección, debe cumplirse entonces cualquiera de las dos siguientes condiciones. Está apoyada solo en dos lados opuestos. Como se puede observar en esta figura, solamente existe viga en un solo sentido en esta estructura. En el otro sentido, lo que existe como sistema de pisos, en este sentido de aquí, solamente es la misma losa y no tiene vigas. Por lo tanto, eso hace que las cargas se vayan en el sentido como se vieron ahora en la animación de las flechas. También una losa es en una dirección si la relación entre la luz larga y la luz corta es mayor que 2, así tenga apoyos en los cuatro lados. Si la luz larga dividido para la luz corta es mayor que 2, la losa es en una dirección así tenga apoyos en los cuatro lados. Por ejemplo, el paño número 5 tiene una luz mayor, una luz larga de 5,75 metros y una luz corta de 2,55 metros. El cociente entre la luz larga y la luz corta es 2,25, que es mayor que 2. Por lo tanto, la losa del paño 5 es en una dirección. Nótese, sin embargo, que las losas del paño 4 y del paño 6 pudieran ser armadas en dos direcciones. Sentido de las cargas. Si está apoyado solo en dos lados opuestos o la relación entre el lado largo y el lado corto es mayor que 2, obliga a que las cargas se repartan en el sentido de los apoyos donde actúan los mayores esfuerzos. Aquí existe una figura donde hay un apoyo en el lado izquierdo y un apoyo en el lado derecho y una carga. Entonces, el sentido de reparto de las cargas obligatoriamente tiene que ser en el sentido donde están los apoyos, porque en el otro sentido no hay ningún apoyo, como se ve en la animación ahora. Requisitos dimensionales. La losa debe tener un espesor mínimo para control de deflexiones, descritos en las tablas 7311 del ACI 318, donde L es la luz centro a centro entre apoyos. Si la luz es mayor a 3 metros, el espesor mínimo no debe ser menor de 120 milímetros y para luces de menos de 3 metros no debe ser menor que 100 milímetros. Esta es la tabla 7311 y nótese que hay diferentes condiciones de apoyo. Por ejemplo, para losas simplemente apoyadas, para un extremo continuo, para ambos extremos continuos y en voladizo. En el caso, por ejemplo, de voladizo es L entre 10. Si es ambos extremos continuos, es L entre 28. Resistencia requerida a la flexión. El momento actuante o momento último obtenido con las cargas mayoradas se puede calcular con la tabla 652 del ACI 318 o por cualquier método de estructuras. Para aplicar los coeficientes del ACI deben cumplirse requisitos de apoyo y longitud de vano. De lo contrario, se emplean otros métodos de estructuras para calcular los momentos y cortantes. Aquí en esta tabla, que es la tabla 652 de coeficientes del ACI, tenemos una entrada para momento positivo y también tenemos una entrada para momento negativo. Para momento positivo y para momento negativo hay una columna de localización.
Por ejemplo, si el vano es extremo, si el vano es interior. Y también existe una columna que es para los coeficientes donde está el momento último. Los requisitos para aplicar esta tabla son los siguientes. Los miembros deben ser prismáticos. Las cargas están uniformemente distribuidas, lo cual es una idealización matemática. La carga viva debe ser menor o igual que 3 veces la carga muerta. Y también que haya más de 2 luces. La luz mayor de 2 vanos adyacentes no excede en más de 20% a la luz menor. Detalle de los aceros de refuerzo positivo y negativo. Empleando el momento último positivo y el momento último negativo obtenido, ya sea por los coeficientes del ACI o por cualquier método de estructuras, se debe de buscar la cuantía de armado para el ancho de 1 metro con la fórmula de Rho. Esa fórmula es la fórmula típica de Rho que tenemos aquí, donde este factor phi es igual a 0,90 para flexión. Hay que tener presente que cuando se reemplaza se debe tener mucho cuidado con que las unidades sean consistentes. Por ejemplo, si F'C, que es la resistencia a la compresión del hormigón, se lo reemplaza en megapascales, entonces también el momento arriba se lo debe reemplazar en megapascales o hacerle una transformación. Después, con ese error que se ha encontrado, se puede encontrar el área de acero necesaria como AS igual a Rho por B y por D. Además del acero para momentos, es necesario un acero mínimo a flexión, a usar en la losa como el mostrado en la figura 7611 del ACI 318. Cualquier sección debe tener un poquito de acero, en este caso acero mínimo. Ese acero mínimo se lo pone ya sea que la sección tenga o no tenga momento. En este caso, por ejemplo, para el caso nuestro sería Fy mayor o igual que 420 megapascales, que es el acero que venden en el comercio, y en ese caso el acero mínimo es 0,0018 por 420 sobre Fy y multiplicado por Ag, donde Ag es el área gruesa de hormigón de la losa. Refuerzo para retracción por fraguado y temperatura. El fraguado es el paso del hormigón del estado fresco al estado endurecido. El fraguado es una reacción exotérmica, es decir, desprende calor producto de las reacciones químicas del cemento. Los cambios de temperatura, una vez endurecido y durante la vida de servicio del elemento del hormigón estructural, producen una dilatación que también puede generar fisuras, razón por la cual se ubica un acero mínimo. Resistencia a cortante. El cortante último, simbolizado por B sub U, puede ser calculado de acuerdo con la tabla 654 del ACI 318, la que acaba de aparecer. Para una cara exterior del primer apoyo interior, B sub U, es decir, el cortante último, se lo puede calcular como 1,15 WU por L sub N sobre 2, donde WU es la carga mayorada, L sub N es la luz libre. Para el resto de apoyos se lo puede calcular como B sub U, WU por L sub N entre 2. Si hubiera un volado sería directamente WU por L sub N sin dividir para 2. Entonces, se debe de calcular el cortante porque hay losas que se fisuran a cortante como la que podemos ver aquí en esta figura. Esta losa ha tenido una fisura por cortante y estas fisuras se manifiestan en plantas como esta parte de acá de la animación. El cortante resistente B sub N, es decir, la contribución del hormigón a resistir el cortante último B sub U, de acuerdo a 2251 del ACI 318, es igual a B sub N es igual a B sub C más B sub S, donde B sub C es la contribución del hormigón a resistir el cortante, por 0,17 raíz de F'C por B, que es el ancho, y D, que es la altura efectiva de la losa. En este caso, esta fórmula debe de ingresarse el F'C en megapascales. B sub S es igual a AB
por FY por D dividido para S, donde B sub S es el aporte de los estribos a resistir el cortante, AB es el área de los estribos, D es la altura efectiva y S es la separación de los estribos. Debe cumplirse entonces que B sub N, que es la resistencia del hormigón al cortante multiplicado por un factor de reducción de la resistencia que se llama phi, debe ser mayor o igual a B sub U, donde B sub U es el cortante último. Si se cumple esta condición, entonces se considera aceptable el diseño. En este caso, phi es un factor de reducción de la resistencia que para cortante vale 0,75. Las losas por lo regular son elementos que no llevan estribos, debido a la siguiente razón. Si la relación entre la luz libre L sub n de la losa y su altura es mayor o igual a 20, es decir, L sub n sobre h de la losa mayor a 20, la losa es un elemento delgado que trabajará fundamentalmente a flexión, por lo que los esfuerzos del cortante pueden ser controlados por la contribución del hormigón y no se requiere estribos. Dibujo y planilla. Para una correcta construcción y puesta en obra, debe hacerse un buen dibujo con la mayor cantidad de detalles. Quien está en la obra no siempre es quien diseñó y no se puede dar por sentado que se conocen todos los detalles. Esquema de refuerzos en una sección de una losa. Entonces, este de aquí representa una losa, este dibujo tiene el apoyo 1, el apoyo 2, el apoyo 3 y el apoyo 4 y 3 luces. La primera luz se llama L sub X, L sub Y y L sub Z. Entonces, el acero principal para momento positivo es el que va en la parte inferior. Si es necesario traslaparla, como en este caso, en esta animación, se lo puede hacer que no sea en los apoyos y que tampoco sean en los lugares donde actúan los máximos momentos. Hay reglas de detallado que se pueden encontrar en los códigos, como en el código del ACI. Si es necesario un refuerzo para momento positivo, este puede ser cortado a una distancia de L sub X, que es la luz, dividido entre 8. El acero principal para momento negativo es el que acaba de aparecer ahora. Si se trata de un vano extremo como este de acá, sería L sub Z, que es la última luz, dividido entre 4, o si es el caso de la primera luz, sería L sub X dividido para 4. Para el resto de situaciones, se lo puede cortar a L sub X dividido entre 3. Estos sectores que están aquí, que ahora no tienen acero, sí deben de tener una cantidad mínima de acero. Ese es el acero por contracción y por temperatura, que acaba de aparecer ahora en este color azul. Y finalmente existe este acero que acaba de aparecer, que se llama el acero de reparto. Existen otro tipo de fallas en losas, como este de aquí, que es una falla por punzonamiento que se produce por lo general en losas planas con vigas banda, donde la columna traspasa la losa de hormigón y la penetra. Otros tipos de fallas, como la deflexión excesiva, eso es porque el espesor de la losa fue muy poco para la luz. También esta es una falla por recubrimiento y por utilizar un hormigón muy poroso. Y también este de acá que se repite otra vez, una falla por punzonamiento donde la columna ha agrietado la losa debido a que la ha punzonado. Ejemplo 8. El punto 8 es un ejemplo. Se va a diseñar esta losa que tiene el vano 1, el vano 2, el vano 3 y un volado de 1,35 m. Las columnas son cuadradas de 30 por 30. La resistencia a la compresión del hormigón se la planea en 24 megapascales y el acero con una resistencia a la fluencia de 420 megapascales. Será para una vivienda, no contiene elementos susceptibles a sufrir daño por deflexiones y por lo tanto se puede considerar de que la carga viva, en este caso, es 2 kN por metro cuadrado. La carga repartida por paredes es 2,2 kN por metro cuadrado y las cargas por acabado y de cerámica son 0,25 kN por metro cuadrado. Considere el peso específico del hormigón como 24 kN por metro cúbico. Entonces, lo primero que podemos observar es que esta losa es una losa en una dirección, porque a pesar que los vanos son cuadrados, en este lado, por ejemplo, esta luz es 360 y acá hay 3 metros, o acá hay 420 y aquí hay 3 metros, si hiciéramos una división entre ellos saldría menor que 2.
Pero en cambio la carga obligatoriamente tiene que repartirse para este sentido de la viga y para este otro sentido de acá de la viga, debido a que este de acá no tiene viga, sino que es simplemente la losa. Entonces, el sentido de las cargas es en una dirección por la forma en cómo está apoyada la losa. Siempre se va a deformar en esta forma como se ve aquí en esta animación. Requisitos dimensionales. El espesor mínimo tiene que ser el mayor de todas las opciones. En el primer caso, L sobre 24. Este de aquí es para un extremo continuo. Por ejemplo, el vano de acá. Este vano de 360 no tiene continuidad para el lado derecho. Por lo tanto, como es un poco más severo, se le divide para 24 y entonces sería 0,15 metros su altura mínima. Este vano central de acá, de 420, sería ambos extremos continuos, que es L entre 28 y es igual a 0,15. Se asume, por lo tanto, 15 centímetros. En esta lámina de acá se va a calcular las cargas. La primera es la carga viva, que vale 2 kN por metro cuadrado y se lo obtiene directamente de los códigos. La norma ecuatoriana de la construcción, por ejemplo, nos dice que para un peso aproximado para una vivienda es de 2 kN por metro cuadrado, que equivale aproximadamente a 200 kilogramos por metro cuadrado, que sería el peso como de unas 3 personas. Pero obviamente la carga viva no es solamente la carga de personas, sino cualquier cosa que pueda cambiar de lugar durante la vida útil de la estructura. El peso propio se lo calcula como el espesor, que es 0,15, multiplicado por el peso específico del hormigón, y es 360 kN metro cuadrado. La carga de paredes fue un dato del problema y el acabado fue un dato del problema. Se suman todas las cargas permanentes o muertas y dan 605. Y posteriormente se utiliza la mayoración de cargas del estado 2 de la norma ecuatoriana de la construcción o del código del ACI, que es 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva. Y de esa manera se obtienen 10,46 kN por metro cuadrado. Esos 10,46 kN por metro cuadrado es el peso de un metro cuadrado. Para pasar a una carga repartida por metro lineal, basta con multiplicar por un metro de ancho, que es 10,46 kN por metro cuadrado. Entonces, este es 1 por un metro cuadrado y obviamente si le multiplico por 1 va a quedar nuevamente en 10,46. Lo que tenemos ahora es la resistencia requerida a la flexión. Y en esta gráfica simplemente lo que se ha hecho es que se han puesto los coeficientes de la tabla del ACI para momentos ya representada, para diferentes situaciones. Para calcular los momentos negativos, el sub n debe ser el promedio de los vanos adyacentes. En un apoyo se toma además el momento más desventajado. Eso porque, por ejemplo, en este lado del apoyo es WU L sub n para 2, mientras que en el lado de acá es WU L sub n al cuadrado sobre 24. Entonces, al hacer los reemplazos de los valores, el que resulte con mayor valor entre este apoyo del lado derecho y el apoyo del lado izquierdo, se tomará siempre el mayor, es decir, el más severo. En esta lámina tenemos, por ejemplo, para el apoyo C. En el apoyo C, este es el apoyo C, se va a aplicar la fórmula WL sub n al cuadrado entre 10. Acá está hecho el reemplazo y, como se dijo, la luz L sub n es el promedio de la luz de un lado, 420, más la luz del otro lado, que es 3,60. Eso da 1591. Este 1591 se lo ha tabulado acá en la tabla para tenerlo de una forma más ordenada. Para el vano AB es 10,46 kN metro cuadrado por 360. Esto es porque es un momento positivo. WU L sub n al cuadrado entre 16 para momento positivo, y en este caso sí es directamente la luz y el valor se lo volvió a tabular acá en la tabla. De esa manera se van calculando con los coeficientes todas las cargas en la losa. También es notorio de que esta losa cumple con las limitaciones del ACI debido a que tiene más de 2 vanos y también que la diferencia entre vanos no sobrepasa el 20%.
Detalle de aceros de refuerzo positivo y negativo. Ejemplo de cálculo de ρ para el apoyo C. El apoyo C tenía un momento actuante, un momento último de 15,91 kN/m. Haciendo los reemplazos y siendo consistente con las unidades, además de eso, buscando la altura efectiva D, la altura efectiva D está calculada acá, ¿verdad? Es la altura H menos el recubrimiento, menos el diámetro de la barra. Se presume que se puede utilizar acero de 10 milímetros, dividido para 2, y eso es igual a 12,5. Entonces, ese ρ que ha salido, que se obtuvo en el cálculo, que es 0,0027, se lo reemplaza en la fórmula de AS, donde B es el ancho efectivo y calculamos para un ancho de 1 metro, es decir, 100 centímetros, y por D, que vale 12,5, igual a 3,47 centímetros cuadrados. Estos centímetros cuadrados deben de transformarse en áreas de acero para varillas comerciales. Si se utiliza varilla de 10, la varilla de 10 tiene 0,79 centímetros cuadrados. Eso significa que dan aproximadamente 5 varillas por cada metro de ancho. El ρ calculado debe ser mayor que el ρ mínimo para que se acepte que está correcto el cálculo. En este caso, 0,027 es mayor que el ρ mínimo, pues como vimos en una lámina anterior, el ρ mínimo es 0,0018. También el ρ calculado debe ser menor que el ρ máximo para considerárselo correcto. Entonces, en resumen, para hacer el cálculo de la losa tenemos una primera parte que es el coeficiente de momentos del ACI. Para cada uno de los apoyos se ha tomado el que resulte mayor. El siguiente son los momentos reemplazados, como vimos en el ejemplo anterior, y se había hecho para 15,91 y para 8,47, reemplazando acá en la fórmula o coeficientes. El siguiente es el porcentaje de acero requerido para cada momento, que se puede calcular con la fórmula de ρ. Y el tercero son los porcentajes asumidos. Si por ejemplo este caso de aquí es 0,0013, este 0,013 es menor que el acero mínimo. Por lo tanto, no se usa el 0,013, sino que se utiliza el acero mínimo. Acá ocurre algo parecido. 0,0010 es menor que el acero mínimo, por lo tanto el asumido será 0,0018, que es el porcentaje mínimo. Donde se pasa de los aceros mínimos, como en estos sitios, 0,028, se acepta como tal ese porcentaje. Finalmente, las áreas de acero se calculan como AS, ρ por B y por D. Simplemente se reemplaza y se obtienen las áreas. Esas áreas deben ser transformadas a barras comerciales. Entonces se divide simplemente el área que se ha obtenido para varillas comerciales y se redondea al primer decimal mayor que encontremos. Detalle de aceros de refuerzos positivo y negativo. Para flexión y falla dúctil se debe tomar valores de deformación sugeridos en la gráfica. En este caso es esta gráfica de acá, que indica que para una sección controlada por tracción, la deformación debe ser mayor que 0,005. Entonces, en la fórmula del ρ máximo se reemplaza en la deformación del acero epsilon y 0,005 y en la deformación del hormigón 0,003. Para losas macizas, también como dijimos, el acero mínimo es 0,0018. Detalle de acero de refuerzos positivo y negativo, cuantía mínima y máxima. Una sección de hormigón armado debe tener una cuantía de acero apropiada que debe estar encuadrada entre un porcentaje o cuantía de acero con respecto al área efectiva de hormigón B por D. La cuantía mínima evita la fisuración prematura del hormigón armado y la cuantía máxima garantiza la falla dúctil, es decir, falla primaria por fluencia del acero a tracción. En este caso, la cuantía, por ejemplo, que una de las cuantías que nos salió, la más alta, era de 0,00277. Esa cuantía se encuentra dentro del rango de la cuantía mínima y de la cuantía máxima, porque la cuantía mínima era 0,018, o sea, es este límite de aquí, y la cuantía máxima daría 0,015,
y se encuentra en este límite. Por lo tanto, dentro de esta zona que se considera falla dúctil, fue donde cayó o donde dio el porcentaje de acero calculado para ese momento. Por lo tanto, se lo acepta. También hay un refuerzo por retracción, por fraguado y temperatura. Como se dijo, por efecto del fraguado rápido ocurren estas fisuras y para evitarlo, entonces debe de colocarse una cantidad de acero mínimo. Y también hay un acero para controlar por fisuras debido a los cambios de temperatura. Entonces, al calcularlo sería 0,018, que es el porcentaje mínimo por B y por D. Eso significa entonces que es 225 centímetros cuadrados que salió del cálculo, dividido para 0,79, se tendrían que poner aproximadamente 3 barras de 10 milímetros o una barra cada 33 centímetros. La resistencia al cortante se la calcula con las fórmulas nuevamente del ACI. En este caso, por ejemplo, esta fórmula de acá, que es para un vano que no es exterior, entonces es WU L sub N dividido entre 2 y da 1883 redondeado acá a 19. Y el otro que era 1,15 B sub U por L sub N sobre 2, que es para un vano extremo. Luego, esta de acá sería este de aquí sería el cortante último. Y ese cortante último debe ser menor que el cortante resistente. El cortante resistente está calculado con la fórmula W sub C 0,17 lambda, raíz de F'C por B y por D. Si se trata de un hormigón de peso normal, entonces este vale 1 y su resultado es 104. Como se debe de disminuir la resistencia con un factor de seguridad phi, entonces ese factor importante es 0,75 y sería 78,08 kilonewton. De manera que 78,08 kilonewton es mayor que 22 kilonewton y por lo tanto no se requiere aumentar sección. Una parte muy importante es el dibujo de detalles y planillas de acero, que es representar en un dibujo todos los aceros que se han obtenido. Esta primera vista es un corte longitudinal y acá se encuentra la planta de la losa. Se va a ilustrar con el momento de 15,91 que se obtuvo en el apoyo C. Para ese momento de 15,91 se calculó un porcentaje de acero Rho y con ese porcentaje de acero Rho se calculó un AS. El AS dio 3,47. Transformado a varillas comerciales dio 5 barras de 10 milímetros por cada metro de ancho. Por lo tanto, sería un phi de 10 milímetros cada 20 centímetros. Esos son los que están representados en estos puntos de acá. Esta de aquí, primero se puso un acero largo, que es un acero mínimo, y que está representado por esta barra que estoy señalando acá. 1 de 10 cada 30 marca 100. Es decir, aquí existe, este de aquí sería un acero mínimo para los lugares donde no se requieren. Pero como para el momento de 15,91 se requieren son 5 varillas por metro de ancho, entonces a esta zona de acá donde está actuando el momento de 15,91 se le refuerza con unas varillas adicionales porque deben ser 5 varillas por metro de ancho. Como ya existen estas largas de acá, que son una cada 30 centímetros, lo que tendría que ponerse sería una más por cada 100 centímetros para llegar a la cantidad requerida. El AS de temperatura es 225 centímetros cuadrados y ese acero de temperatura está en la dirección transversal porque sabemos que la losa se deflecta en este sentido y que en este sentido es como están los hierros principales. En el otro sentido también debe llevar acero pero una cantidad mínima. Entonces, en este ejemplo también se hace con el método de distribución de momentos, o método también conocido como el método de Cross. Si los coeficientes del ACI no se pueden aplicar porque no cumple con las limitaciones, se puede utilizar este procedimiento que es muy simple y está explicado en libros de resistencia de materiales o de estructuras. En este ejemplo también se utiliza en el cálculo de los momentos el método de distribución de momentos debido a las limitaciones del método de los coeficientes del ACI, en algunas ocasiones no se puede aplicar el método del ACI que es seguro pero tiene limitaciones.
Entonces, se lo puede hacer con cualquier método de estructuras. Aquí en este ejemplo se lo está haciendo por el método de Cross. El método de Cross consta de diferentes pasos: calcular la inercia, calcular la rigidez, los factores de transporte, el factor de transporte, los momentos de empotramiento, y luego se hace un proceso interactivo que consiste en soltar los apoyos, en hacer distribuciones, transportes y distribuciones, y finalmente sacar los momentos y las reacciones. Si se hace una comparación entre el método de coeficientes del ACI y el método de distribución de momentos o de Cross que está acá en rojo, vamos a encontrar de que son bastante parecidos los resultados. Por ejemplo, el volado es 7,53. El momento que en el método de coeficientes dio 15,91, en el de Cross da 15,12. Y entonces se puede considerar que el método de distribución de momentos con el método de coeficientes del ACI ha dado resultados bastante parecidos, y además que se puede confiar en el método de coeficientes. En caso de no cumplir con las limitaciones del método de coeficientes del ACI 318, puede usarse un método como el método de distribución de momento o método de Cross, y el diseño a flexión y cortante es igual. Acá se representa la planilla de aceros, que es un proceso muy simple que consiste en representar los aceros del dibujo de la losa en una planilla. Se puede ir mirando las marcas y los tipos que tiene el dibujo y comparar los que están todos acá. Entonces, este fue la presentación de losas macizas de hormigón armado en una dirección aplicando el método de coeficientes del ACI y el método de distribución de momentos o método de Cross.